el caso de Boyer ya se fue. ¿Quién te conviene más? ¿Gente experimentada o igual gente de primera oportunidad para esta posición? Se habla mucho de Vic Fangio, también se habla de Lovie Smith probablemente, y bueno, pues yo creo que eso es lo que Miami debe de buscar ahora, ¿no? Debe de buscar un coordinador defensivo que haya estado más establecido, no tanto uno joven que sea prometedor. En Buffalo tienen un entrenador de línea defensiva joven, pero que a su vez ya tiene bastante experiencia, que es Eric Washington, quien pues ha sido mencionado por muchos medios como una de las grandes opciones. Dentro de todos estos nombres lógicos, rimbombantes, que tienen experiencia, yo creo, mi pensar es que McDaniel a su vez va a tomar una decisión, porque creo que sí le van a dar libertad de hacerlo, como lo hizo con armando su equipo ofensivo. Si lo ven, realmente pues no fue malo. Miami Dolphins, Amigos, bienvenidos al último podcast de la temporada 2022 de los Delfines de Miami. En esta ocasión vamos a analizar todo lo que nos dejó el duelo de la ronda de comodines entre los Dolphins y los Bills en el tercer partido de la temporada, donde lamentablemente nuestros Dolphins han quedado eliminados al perder 34-31 contra su rival divisional. A continuación, le envío los micrófonos a nuestro compañero Roberto Merino para que nos diga la alineación de este programa. Marco Sacal, número 10, wide receiver, 1.79 de estatura y exjugador de los Mustangs. Cristian Carrillo, con el número 14, quarterback, 1.76 de estatura, egresado del ITAM. Adam Gómez, portando el número 20, running back, con 1.60 de estatura y egresado del Tecnológico de Veracruz. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. Hola César, ¿qué tal? Adam, Cristian, qué gusto saludarlos una vez más. Y bueno, ha concluido la temporada para los Dolphins, pero muy emocionado aquí de estar con ustedes. Vamos a platicar un poco acerca de lo que nos dejó esta temporada, si llenó nuestras expectativas, si no, qué áreas de oportunidad de mejoras pueden existir, y también platicar un poco el juego en contra de los Bills, el despido del coordinador defensivo Josh Boyer y todas las noticias alrededor de nuestros Miami Dolphins. Hola a todos, un placer estar de nuevo con ustedes compartiendo estos micrófonos. Realmente un sabor agridulce en el resultado, pero realmente muy satisfactorio haber visto a nuestros Dolphins de nuevo en playoffs y dando pelea pese a todas las limitaciones. Creo que fue muy emocionante el fin de semana pasado. Empezamos con grandes novedades en esta semana, empezando por los cambios en la parte del coaching staff, y tenemos también noticias que se vienen y muchos detalles que están saliendo. Entonces, creo que va a ser un programa muy sabroso. Bienvenidos al podcast. Perfecto. En este primer bloque, como ya comentaron mis compañeros, nos vamos a meter de lleno a lo que sucedió el pasado fin de semana, Marcos. Dos equipos divisionales se vieron las caras una vez más en la temporada y donde habían dejado cuentas pendientes porque las broncas dentro y fuera del campo se vieron protagonizadas en los dos partidos y donde dejaron calientito este duelo que parecía iba a ser una paliza por el inicio del partido al colocarse 17-0 a favor de Buffalo, pero Miami respondería hasta colocarse 24-20, sorprendiendo a todo el mundo en el tercer cuarto, y en el último periodo el desenlace que todos sabemos. Buffalo respondería y Miami se quedaría corto en su intento de sorprender y choquear al mundo al eliminar a uno de los grandes favoritos para la conferencia americana y candidato al Super Bowl como son los Bills de Buffalo. ¿Cuál es tu análisis y tu pensamiento de este juego que tuvieron los Dolphins en su regreso a los playoffs? Bueno, fue un juego bastante agradable como aficionados de los Dolphins porque estábamos remando en contra de corriente con todas las lesiones. Era un equipo bastante diezmado el de Miami, no tenía su quarterback titular, tampoco al suplente. Estaban jugando con el tercer quarterback, con Skyler Thompson, y fue un juego extraño desde el punto de vista que si ves los números ofensivos, el equipo no se ve de qué manera consiguió los puntos, ¿no? Apenas Skyler Thompson tiró para 220 yardas, un touchdown, pero bueno, la defensiva fue la que
la que de cierta parte consiguió los turnovers que no había conseguido en todo el año. Había sido una defensiva que le había costado trabajo, y lo mencioné en alguna de las columnas, que ese iba a ser una de las claves para poder ganar este encuentro, ¿no? Aprovechar que los Bills habían tenido algunos problemas con intercepciones y con balones sueltos, y los Dolphins en efecto aprovecharon esa situación para pues ser competentes y anotar 31 puntos totales en el encuentro en contra de 34 de los Bills. Obviamente nos gustaría estar esta semana platicando acerca de un juego potencial en contra de los Chiefs, preparándonos para una segunda ronda de los playoffs, pero siendo realistas, los Dolphins dieron una grata sorpresa, dieron un juego bastante competitivo, y bueno, pues la verdad que me quedo con un buen sabor de boca a pesar de todo. Esperemos que el año que entra las cosas estén un poquito más a nuestro favor en el sentido de las lesiones, y ya me estoy adelantando un poco, pero bueno, el juego fue competitivo, fue divertido. Los Dolphins empezaron mal, como bien lo mencionas, abajo 17-0 en el marcador, y pareciera que yo un impulso mío me decía, ya quiero apagar el juego, ya no lo quiero seguir viendo, y el equipo regresó, estuvo ahí, y en el cuarto se definió. ¿Te sorprendió el partido, Adam? ¿Te gustó el rendimiento? ¿Cómo fue este vaivén de emociones del dramatismo a la euforia y al dramatismo del último cuarto y los últimos minutos del partido? Primero que nada, debemos de decir que fue el mejor partido defensivo que hemos tenido en esta temporada, y que realmente nos permitió estar combatiendo gracias a eso. O sea, la defensa se fajó, puso todos, sacó los colmillos, estuvo realmente buscando que se diera la oportunidad. Todos entendían que no podían poner el partido en los hombros de Skylar Thompson, y buscaron eso, buscaron que de todas formas pudieran competir, pese a no contar con un mariscal en el que pudieras confiarle el partido, ¿no? Skylar estaba simplemente para tratar de evitar los errores, cosa que no pasó. Su intercepción creo que es lo que realmente define el partido en muchas formas, y la falta de efectividad que mostraron en los últimos minutos, pues cierra el partido realmente, ¿no? Creo que Miami logró más de lo que esperaban los de Buffalo en muchas formas. Para empezar, en provocar los errores de un Josh Allen que sabemos que puede tener tardes malas, que de repente se le acumulan por montones las intercepciones, los balones perdidos, de forma absurda. Y pues bueno, a eso apostó Miami, que la defensa iba a poder causarlos, y hubo incluso una anotación que vino después de un balón suelto al presionar al mariscal, y pues bueno, eso nos hizo que el marcador estuviera muy cerrado, tuviéramos un partido muy agradable, y que pues bueno, Miami se despide pero con la frente muy en alto, y con además unas altas expectativas de que lo que sigue va a ser pura mejora, y eso lo estaremos platicando más adelantito. Lo platicábamos la semana pasada, Marcos. Iba a ser un duelo parejo siempre y cuando Miami y todo el equipo, como lo acaba de comentar Adam, estuviera involucrado. Equipos especiales, defensa y ofensiva aprovechando sus oportunidades en zona roja. Los equipos especiales, tanto que criticamos a Cedric Wilson, y estuvo a nada de escaparse en un regreso de patada que fue de 50 yardas, donde le pudo haber puesto dramatismo. Y la defensa, como ya comentó nuestro compañero Adam, logró 2 intercepciones, logró un fumble return, siendo el primero en la historia en los playoffs que realizan en esta instancia de la NFL. En los 41 partidos previos no había ocurrido tal situación, y Zach Steeler nos emocionó por momentos, pero hay jugadores o el propio entrenador, como hemos visto en las redes sociales en los últimos días y horas, donde no cumplieron con las expectativas. Uno de ellos, a mi consideración, es Jalen Waddle, que conmigo reafirma que es Tua dependiente. ¿Tú consideras lo mismo, o qué te dejó la sensación de su partido el pasado fin de semana en Buffalo? Sí, creo que el tema de Jalen Waddle tuvo una segunda mitad de temporada no tan buena. A partir del juego en contra de los Bengals tuvo una baja de juego. Sí bajó su rendimiento cuando Tua estuvo fuera, y a pesar de que tuvo un juego muy muy bueno en contra de los Packers, de esos que me acuerdo ahora, pues sí tuvo 2 pases que tiró que pudieron haber sido claves en el marcador en contra de los Bills.
en el primero de ellos prácticamente en la primera jugada ofensiva de los Dolphins, en un pase que se pudo haber escapado prácticamente a touchdown, un pase que no debió de haber tirado, y luego tuvo otro que ya fue un poquito más competido, que el defensivo, el defensive back, pues básicamente se la robó de último momento, pero digo, al final es un jugador muy, muy explosivo, muy especial, y la ofensiva de Miami corre a través de él y a través de Tyreek Hill, y lo que él te puede brindar, no solamente en cuanto a sus atrapadas, sino en apertura del campo para otros jugadores, es fundamental. Es un jugador muy, muy importante. Seguramente va a crecer a partir de esto. Yo veía en redes sociales que se le criticaba mucho, y creo que debemos también de ponerle freno un poquito a eso, porque es un jugador que va a ser muy importante en el futuro de este equipo. Y en cuanto a complementar lo que mencionaste de los equipos especiales y los turnovers y la defensiva, en efecto sí, dos de los puntos importantes que yo escribí para que los Dolphins puedan ganar el encuentro era que los equipos especiales lo hagan bien, lo hicieron bien. Jason Sanders se fue 3 de 3 en sus field goal attempts, en sus patadas, y por otro lado, Cedric Wilson, que no había hecho prácticamente nada más que puros fair catches en toda la temporada, tuvo un regreso de patada de 50 yardas que se pudo haber escapado a touchdown, que fue una jugada también muy importante que le cambió el momentum al partido y le dio posesión de campo a los Dolphins. Entonces, pues sí, se cumplió. La única otra que no se cumplió fue el tema de la ofensiva, de ser un poquito más impredecible, de hacer jugadas distintas. A mí me hubiera gustado ver a Skylar Thompson tomar este liderazgo de salirse un poco del script, de lo que está la jugada planeada, y quizás utilizar sus piernas para conseguir primeros y dieces. Pero bueno, al final él lo que hizo y lo que se le pidió fue no perder el partido y poner el juego en las manos de la defensiva. Así fue un juego redondo desde el punto de vista que no esperábamos mucho, y nos sorprendimos todos. Y como dice Adam, pues la frente en alto. Y bueno, pues se nos viene un off-season bastante interesante porque no hay mucho cap space, pero al mismo tiempo los Dolphins tienen algunas necesidades. Platicaremos más adelante acerca de eso, pero la verdad contento con el desempeño general del equipo. Algunos errores de Mike McDaniel de manejo de juego que también le costaron un poco al partido, y que debe de aprender. Curiosamente, McDaniel, el juego en contra de los Bills fue el primero en toda la temporada y en su carrera como head coach que pudo ganar un reto de un challenge, porque bueno, había tenido muy mala, no sé si mala suerte o malas decisiones durante la temporada regular. Se había ido 0 de 5 y acabó 1 de 6. Mencionabas fuera del aire, Adam, el tema de los esquineros, una posición que puede mejorarse en la siguiente offseason, pero el rendimiento que tuvo Kader Kohou es algo a destacarse, ¿no, Adam? Hay diferencia en los esquemas defensivos. El esquema defensivo que intentó plantear Josh Boyer durante toda la temporada, un esquema defensivo similar al que tuvieron en años pasados con Brian Flores, en donde dependes mucho del hombre a hombre, la cobertura personal, donde requieres cornerbacks de mayor nivel. Por ratos Miami utilizó muchos zona, y estuvo teniendo que hacer esto precisamente porque tenemos limitación en algunos sentidos con los cornerbacks que estuvieron cubriendo la ausencia de Byron Jones y la baja de juego de Xavier Howard. Entonces, dado esto, sí es destacable el papel que tuvo Kohou durante el partido contra Bills, porque retomaron precisamente estas coberturas hombre a hombre, y aún así lo quemaron varias veces. El problema es que el que no haya sido completo el pase, no por la acción defensiva, sino por la falla ofensiva, también nos enmascara un poco la actuación, ¿no? O sea, no es tanto que el defensivo haya estado ahí pegado, que haya tenido una actuación destacada, sino más bien que por el otro frente defensivo, o sea, en la línea, lograste una presión, lograste hacer que hubiera un pase desviado en el último momento, que realmente fue lo que defendió, lo que evitó que la jugada ofensiva fuera más productiva. Aplaudiría mucho el crecimiento que tuvo Kohou, pero también lo tomaría con un granito de sal en el sentido de decir, el muchacho destacó, pero no creo que podamos considerarlo como que fue algo del tamaño de Xavier Howard en otras actuaciones, o que tenga una oportunidad de hacerse del puesto de
cornerback 1 para la próxima temporada. O sea, Cohu sorprendió porque en lugar de ser alguien que estuviera quemado en cada jugada, y logró sobreponerse, logró tener buena actuación, pero sí lo tomaría con ese granito de sal. Y aquí algunos datos que nos arrojó el partido de la ronda de comodines. Miami sigue con tendencia negativa contra los Bills de Buffalo. Han perdido en la gran mayoría de los duelos, solamente ganando en una ocasión a los Bills en ronda de playoff, y fue en la ronda de comodines del año 98. Por su parte, Xavier Howard había sido el único jugador de los Dolphins que había estado en el último partido de playoff, estimado Marcos, en el 2016, y ahora vuelve a estar en este partido más reciente que han tenido los Dolphins, considerando que en ese primer juego de playoff que ha tenido Howard, logró interceptar a Big Ben, algo que también realizó en este mismo partido. Y curiosamente, lo que platicábamos en el podcast pasado, Marcos, los receptores siguen sin anotar en playoff. Desde Oron de Gatznet, en ese juego trágico contra los Jaguars, los receptores no anotan en playoff para los Dolphins. Jeff Weaver y ahora Mike Gesicki son los únicos jugadores a la ofensiva que no sean corredores que han anotado un touchdown en playoff para los Delfines. Los otros ya lo sabemos: Lamar Smith en 2 ocasiones contra los Colts en el año 2000, Ronnie Brown contra los Baltimore Ravens en el 2008, y el más reciente había sido Damien Williams. Ahora a esta lista se le suma Jeff Wilson, quien va a ser un agente libre. Y considerando esta posición, adentrándonos ya al segundo tema de este programa, ¿qué jugadores crees que deban de mantener los Delfines en esta offseason en primera instancia, sabiendo que todavía falta un largo camino por recorrer y considerando que, de acuerdo a lo que hemos visto en los portales, hay 28 jugadores que van a estar como agentes libres, de los cuales se encuentran varios jugadores que son claves para este equipo? Bueno, la prioridad debe ser Christian Wilkins, ¿no? Creo que es este jugador que ha dado un salto impresionante, 98 tacleadas para un tackle defensivo, es un número irreal. Estamos hablando de linebackers, ¿no? Normalmente los que tienen ese tipo de números. Es un jugador activo, disruptivo, elusivo, que se ha vuelto un gran pass rusher y que todavía tiene espacio para mejorar. La prioridad de Chris Grier debe ser Christian Wilkins. Zach Sealer también creo que se merece una extensión de contrato porque es la par de este jugador de Christian Wilkins. Y por otro lado, la secundaria va a ser lo más complicado, ¿no? Porque el tema de Byron Jones y Xavier Howard, ninguno de los dos dio el ancho, ¿no? Byron Jones pues no jugó, no estuvo, se dice que no estuvo ni siquiera en el facility mucho este año, probablemente por el tema de la lesión, no sabemos si hay algo más atrás de eso. Y Xavier Howard, que es un jugador que tiene un cap hit importante, pues no va a ser fácil de alguna manera, entre comillas, deshacerse de él. El equipo probablemente va a tener que aguantar su contrato un año más y pues esperemos que el siguiente coordinador defensivo pueda sacar mejor provecho de lo que lo hizo este año Josh Boyer, ¿no? Y bueno, el tema de los corredores, bien lo mencionas. Creo que los dos se han ganado su oportunidad de quedarse en el equipo. A Jeff Wilson se pagó una 5ª ronda a mediados del año por él. Entonces, pues una renta por un jugador solamente para que juegue un par de juegos, media temporada contigo por una 5ª ronda me parece bastante caro. Entonces, seguramente hay una oportunidad y una proyección para que el jugador regrese. Y lo mismo con Raheem Mostert, que terminó bien el año, aunque el juego terrestre no fue bueno, hay que decirlo, es la realidad. El promedio de yardas por acarreo fue bastante malo este año y se esperaba mucho más en una ofensiva de Mike McDaniel, pero los jugadores pues se han merecido al menos que los retomen y complementarlos con alguien más. Y también creo que Salvon Ahmed, un contrato barato, se lo ha ganado, lo hizo también bastante bien al final de la temporada. Y es interesante porque hoy en día los Dolphins no tienen ningún corredor en contrato. Entonces, pues ya veremos qué pasa. Pero bueno, creo que eso es interesante. El tema de Mike Gesicki, por esa parte yo creo que ya fue, ¿no? Mike Gesicki él mismo durante la semana escribió pues una carta hacia los aficionados, hacia el equipo, pues agradeciendo por su tiempo con los Dolphins, abriendo la oportunidad de regresar, sí, pero al mismo tiempo pues diciendo que la realidad es de que lo ve complicado. No fueron exactamente esas sus palabras, pero pues es lo que se da a entender.
y creo que los Dolphins deben de buscar un jugador veterano en esa posición que pueda ser más complementario en el juego terrestre, en el juego de bloqueo y obviamente en el juego aéreo. Mike Gesicki tuvo grandes temporadas aquí en Miami, pero creo que esquemáticamente pues simplemente no encajaba. Y bueno, pues también no me quiero extender ya demasiado, quiero dejarlos hablar a ustedes. Entonces, por el lado ofensivo, pues me quedo con ellos. Cristian, un gusto en saludarte. Ya platicábamos el fin de semana pasado las reacciones en vivo, cómo fueron nuestras sensaciones del partido, algo que quieras agregar de esas conclusiones y obviamente qué es lo que le va a deparar a los Delfines para la agencia libre en esta primer vistazo, tomando en cuenta que van a tener más de 20 jugadores que son agentes libres para este año. Un gusto en saludarte. Un gusto saludarlos, amigos. Pues aquí un poquito tarde, que tuvimos algunos problemas con el tráfico de la ciudad, pero un gusto platicar en este último programa la temporada con el equipo completo y no podía faltar. Es momento de hacer el corte final, como bien decías, y bueno, fue impresionante ahí el ambiente que se tuvo viendo el juego de ustedes, y la verdad es que el corte final de que es la temporada, con muchísima ambivalencia, porque hubo momentos de mucho éxtasis donde pensamos que al principio íbamos a competir con los mejores y de repente a media temporada viene un bajón y luego otra subida y luego otra bajada, y en el playoff terminas pues de manera, pues yo creo que buena, con buen sabor de boca, porque el tema de lesiones, pues la verdad nadie daba un peso por los Delfines de Miami contra los Bills de Buffalo en relación a cómo se dio el juego, y la verdad es que sabemos que era un juego divisional, pero a mí en lo particular sí rebasaron las expectativas. Además de pasar a playoff como sea que haya sido, el hecho de competir así como fue contra un equipo que te ha dominado en los últimos años con diferentes coaches y con diferentes pues, jugadores, lógicamente en su casa, te ha dominado en su casa. La verdad es que no fue muy bueno el ambiente, fue una buena temporada, creo yo, al final, y creo que pues tuvo inclusive posibilidad de ganar muchos hubieras, si hubiera sido esta jugada, si el cuarto down no hubiera sido el castigo, si no hubieran marcado ese otro castigo, si el balón suelto por ahí que se dio lo hubiera agarrado Miami en un regreso de patada. O sea, hay muchas situaciones que hubieran podido suceder, no se dieron por una u otra razón. La verdad es que Buffalo también es un equipo muy difícil y que independientemente que hubiéramos anotado en ese último drive que todo el mundo pues se quedó con ese sabor de boca, probablemente Buffalo iba a lo mejor a tener también por ahí unos segundos y en una de esas también te anotaban. No se sabe qué pudiera pasar. Creo que es un buen corte al final de evaluación para Mike McDaniel, porque McDaniel viene siendo un nuevo coach y con la mitad del staff de coacheo que ya venía de Brian Flores, y creo que él llega a implantar su estilo con sus errores y sus virtudes, pero al final es otro equipo completamente el ofensivo. Si ustedes recuerdan los últimos 2 años del equipo ofensivo y ya con Tua Tagovailoa era otra situación completamente. Sabemos que llegó el Cheetah, pero creo que independientemente que el Cheetah llegó a aportar muchísimo, lo que McDaniel le trajo a la ofensiva y sobre todo a Tua Tagovailoa, que cambió por completo independientemente de las lesiones, al final le deben dar una palomita y una estrella con lo que se hizo McDaniel, y qué bueno que le están dando ahorita ya un poquito de más decisión para que empiece a tomar decisiones también de sus coaches defensivos para implantar su estilo de juego también, de lo que él piensa en su mente, lógicamente en compañía de sus coaches cercanos, de su árbol, que empieza a formar su árbol de ser un coach tan joven. Ya hablando de la agencia libre, en lo particular, Marco dijo prácticamente todo, creo que lo resumió muy bien. El primero que Miami debe enfocarse es cómo hacer espacio del cap space, porque no tenemos dinero, y lo primero entonces tienes que buscar a quiénes vas a reestructurar contrato, a quiénes vas a correr, a quiénes vas a mantener. Por ahí se habla de reestructura de contrato de Tyreek Hill, se habla de probablemente, como él decía, Marcos, que no regrese, que a Xavier Howard se le busque un trade o no regrese Byron Jones, que es la más probable de todas, y por ahí reestructura a Ogba, un trade con Ogba. Mike Gesicki ya se va, pero Mike Gesicki no iba a contar en el cap space porque estaba solamente contratado por 1 año. Y bueno, lo primero es eso, hacer una depuración. Realmente nada más tienes 37 jugadores contratados porque hubo muchos contratos de 1 año, y una vez hecho esa depuración del dinero, entonces sí empezar a buscar tus prioridades. No va a haber mucho dinero para grandes pues peces gordos en la agencia libre. Inclusive yo soy de la idea de que el tema del quarterback, que lo voy a poner en la mesa, que seguramente va a causar polémica, yo creo que Miami no debería gastar en un quarterback como lo sucedió con Teddy Bridgewater, que te cueste con alto riesgo, también ya veterano, con posibles lesiones, y que
y que al final te cueste pues también una buena tajada del cap space. Creo que le debe dar prioridad a recontratar jugadores importantes como los que ya dijo Marcos, los dos tackles, Sealer y Wilkins tienen mano sobre todos. Yo agregaría por ahí a Nick Needham, que creo que puede ser una apuesta barata por el tema de la lesión, y que también regrese bien la lesión Trill Williams. Creo que pueden aportar mucho en esa secundaria que se vio tan mal, y ante la posible salida de alguno de los dos grandes, ¿no? Que es Xavier Howard y Byron Jones. Y el tema de los corredores que mencionabas, yo creo que por ahí mi pronóstico es que nada más va a quedarse uno de los dos, también por lo bien que se vieron y que pues, al final van a pedir también un buen contrato. Creo que tiene mano Wilson, un poquito por lo que decía Marcos, que pues te costó una quinta ronda, etcétera, etcétera, y además es un corredor que te puede durar un poquito más. Mostert, aunque dio un temporadón, es más propenso a lesiones, y bueno, pues al final tuvo algunos partidos por ahí que faltó, aunque realmente si se recontrata sería también grandioso, porque Mostert se adapta perfectamente al sistema de McDaniel, y ojalá se recontrate ambos, ¿no? Y bueno, por último, mencionar dos agentes libres también que creo yo puede tener en mente McDaniel para retener, que es Trent Sherfield, que sin ser tan caro te aporta bastante, es una realidad, es como un tercer, cuarto receptor, inclusive aportó más en la temporada que Cedric Wilson. Y por ahí, a uno que a mí me gusta mucho, pero que por la posición siento que no se va a quedar, que es Andrew Van Ginkel, que es un jugador que siempre ha rendido y que la verdad es que tuvo poco tiempo en el terreno de juego este año, y que a mí me gustaría que se quedara en lo particular, pero por el tema de que la posición está pues con Ogba, con Bradley Shop, que están ocupando pues un salario alto, y Jalen Phillips, probablemente se use ese dinero para otra prioridad. Es lo que debería hacer Miami, porque su enfoque y su dinero está en tres jugadores de edge rush, que bueno, Jalen Phillips es también híbrido como linebacker, pero que creo que Andrew Van Ginkel no va a pedir poco dinero, y al final pues sí le pegaría también al cap space, que como digo, no vamos a tener mucho dinero como en otras ocasiones, y que la prioridad es darle esta continuidad y esa estabilidad al equipo de McDaniel. No creo que McDaniel apriete el tema de reset. Creo que McDaniel, ya hablaremos después del draft en los siguientes programas, pero McDaniel es de esos coaches que si ve un jugador, tanto en agencia libre como en el draft, que sea llamativo para él, para su esquema ofensivo, va a ir por ese. A veces le da prioridad a ese. Ya lo vimos lo impulsivo que es de cuarta y una en la 20. Él tiene ese tipo de mentalidad, y creo que tanto en agencia libre y draft puede ir por esos tipos de jugadores que él piense que pueden ser espectaculares, y lógicamente buscando que sean dentro de la economía del equipo. Esa es mi opinión de agencia libre y del corte de temporada. Y un saludo a los tres, César, Adam y Marco. Te escuchamos, Adam. ¿Algo que quieras complementar de lo que ya dijeron nuestros compañeros para cerrar este segundo bloque? Bueno, pues ya que están hablando de la agencia libre, hay un ingrediente muy importante que debemos de conocer para poder entrar en ella, y es que con la salida de Josh Boyer va a llegar un nuevo coordinador defensivo, quien va a traer, por lo que alcanzamos a entender, sus propios conceptos defensivos, y va a requerir ingredientes. Hace rato mencionábamos que no era lo mismo comparar a Kuhu con Xavier Howard, que esto también había hecho que tuvieran que moldear la defensa a lo que tenía disponible, ¿no? Bueno, algo parecido va a pasar en la agencia libre, donde van a venir cambios, como bien dicen, pues quizás no sean de la economía más espectacular, pero van a ser cambios en donde habrá jugadores que tengan que llegar y que salir de acuerdo a las prioridades que ponga el coordinador defensivo. Creo que eso va a ser lo que puede hacer una metamorfosis completa en los Dolphins del próximo año, y va a ser algo que tendremos que estar discutiendo conforme vayan dándose las noticias, para poder tener una idea de realmente para dónde va todo esto. Metiéndonos ya al tercer bloque de este programa, justamente una de las noticias que han salido alrededor de los Dolphins es el cambio en el staff de Mike McDaniel. Durante la semana, los Dolphins dieron a conocer que Josh Boyer ha dejado de ser parte de la organización por común acuerdo, donde McDaniel ha agradecido las contribuciones de Josh durante el mandato en su etapa con los Delfines, y por supuesto el gran rendimiento que tuvo, sobre todo en los últimos 2 partidos de la temporada. Además de la salida de Boyer, también se confirma la noticia de la salida de Steve Gregory, el entrenador de safeties, además de Tyrone McKenzie, entrenador de linebackers externos, y por supuesto el asistente de linebackers, Steve Ferretz.
Y al igual que todos ellos, estimado Marcos, la primera noticia en cuanto a cambios de staff se refiere, también es la pérdida del asistente de profundos defensivos, como es el caso de Patrick Surtain, quien aceptó el puesto como entrenador de esa posición, pero con los Seminoles de Florida State. ¿Cómo ves estos movimientos que se están empezando a cocinar en el lado defensivo de Miami, tomando en cuenta que ahora McDaniel, al parecer, va a traer a las piezas que él considere necesarias para tratar de complementar, de implementar su estilo en el lado defensivo? Bueno, primero que nada me gustaría decir que hoy viernes en la noche, el entrenador de equipos especiales, Danny Crossman, sigue siendo parte del plantel, y eso me parece un poco extraño porque, pues bueno, a pesar de que la defensiva tuvo sus problemas que ahorita les platicaré, pues creo que los equipos especiales de los Dolphins han sido de los peores que hemos visto en mucho tiempo. Quizás esto va a cambiar con el tiempo una vez que McDaniel consiga a un mejor entrenador que él, a un reemplazo que él considere, pero bueno, pues un poco sorprendido por el tema de Danny Crossman. Lo de Josh Boyer no me sorprende, la verdad, de lo que ha pasado, desde que Josh Boyer fue coordinador defensivo de los Dolphins de hace 3 años, siendo parte del plantel de Brian Flores, pues año tras año ha venido a peor la defensiva en cuanto a números, en cuanto a turnovers, que ya lo mencionamos. El primer año tuvieron 28 turnovers, siendo uno de los 5 equipos con más. El segundo año tuvieron 26, que fueron el equipo número 8, y este año apenas llegaron a 17. Entonces, pues bueno, esta es una tendencia que viene para abajo. Josh Boyer cometió varios errores que eran muy fáciles de poder visualizar para un fan casual, ni siquiera un fan que sigue el deporte tan directo, ¿no? O sea, pudimos ver, por ejemplo, situaciones en el juego de los Chargers, en una jugada de zona roja en la que era tercera oportunidad y largo, y se colocó toda la secundaria y los frontales pues muy atrás, por lo que permitió que Austin Ekeler anote un touchdown en un momento clave en el partido, algo que no hacía mucho sentido. En el mismo juego en contra de los Bills, vimos de playoffs, vimos una jugada que Stephon Diggs se quemó a Xavier Howard en una 3rd y 15, en la que jugó cover 0, blitzeó con varios jugadores y dejó básicamente todo el centro del campo por la parte de atrás libre, sin ayuda al cornerback. Y eso lo hizo durante varias veces en la temporada, en situaciones que no hacían mucho sentido. De hecho, Greg Camarillo, el ex receptor de los Dolphins, que alguna vez tuvimos oportunidad de platicar también con él aquí en el programa, incluso lo tuiteó, ¿no? Dijo que no le hacía mucho sentido ese tipo de esquemas y ese tipo de parados, y coincido totalmente con él. Ahora, no creo que Josh Boyer es un mal coordinador defensivo en términos generales, pero tampoco es ese complemento ideal de un coach, un entrenador joven como Mike McDaniel. Yo siempre lo dije, ¿no? Cuando Sean McVay fue nombrado entrenador en jefe por primera vez de los Rams, tenía un complemento en Wade Phillips que era ideal, porque pues tienes obviamente la mente ofensiva, el entrenador innovador, pero pues tienes un coordinador defensivo que ha sido head coach en el pasado, que ha sido exitoso y que tiene credibilidad ante los jugadores jóvenes. Y eso Miami no lo tenía con Josh Boyer, y Mike McDaniel pues necesita, desde mi punto de vista, un coordinador defensivo que tenga experiencia. Se habla mucho de Vic Fangio, también se habla de Lovie Smith probablemente. Y bueno, pues yo creo que eso es lo que Miami debe de buscar ahora, ¿no? Debe de buscar un coordinador defensivo que haya estado más establecido, no tanto uno joven que sea prometedor, porque pues quizás si tuvieras al entrenador en jefe veterano, pues sí, lo complementas con un joven innovador, pero creo que en este caso Mike McDaniel le vendría muy, muy bien tener a alguien que haya sido o head coach en el pasado, o por lo menos coordinador defensivo ya por varios años, y que se haya consolidado en esta liga. Pero bueno, creo que los Dolphins tomaron una decisión acertada. Mike McDaniel tomó una decisión acertada. Creo que Josh Boyer sí tiene futuro en esta liga, pero era momento de un cambio, era momento de hacer un cambio. Y bueno, pues también hay que decirlo, ¿no? A Josh Boyer le pegó mucho el tema de las lesiones en la secundaria. Este equipo estaba construido, como bien lo dijo Adam al principio del programa, de la secundaria para adelante, ¿no? O sea, dependes mucho de jugar hombre a hombre y de dejar a tus esquineros estelares
en situaciones 1-a-1 para poder ser creativo en tu manera de blitzear y de poder jugar con los frontales, y le pegó muchísimo esquemáticamente, y Josh Boyer no pudo ajustar a partir de esas lesiones, no lo hizo a tiempo, no lo hizo bien, y eso le costó al final su trabajo. Qué bueno que tocaste este tema, Marcos, y te mando el ovoide, estimado Adam. El caso de Boyer ya se fue. ¿Quién debe de venir o quiénes son tus candidatos? ¿Joven o veterano y por qué? ¿Cuáles son los nombres que a ti te gustarían? Apenitas se dio a conocer la noticia de Boyer. Te escuchamos. Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos de muchos sabores, ¿no? Creo que para empezar, el decir que vas a sustituir a Boyer no es algo nuevo. Cuando contrataron a McDaniel, empezaron toda serie de rumores, se tenía duda de quiénes podían ser los adecuados para poder sustituir a Brian Flores en realidad. Y bueno, se terminó quedando Boyer básicamente por lo siguiente, se trataba de darle continuidad a una defensa que parecía ser adecuada, pero no estaban ciertos de cuánto podría ser por culpa de Brian Flores y cuánto por culpa del esquema defensivo nada más, ¿no? Entonces, Boyer, quien pues había estado fungiendo en el rol, se notó que muchas cosas realmente habían sido más por Brian Flores que por Josh Boyer, y se termina teniendo problemas para poder sobrevivir al hecho de que no regresó Byron Jones, que sale lesionado Brandon Jones y que tiene una baja de juego significativa por problemas musculares Xavier Howard, y pues bueno, eso complicó demasiado las cosas para el coordinador defensivo. Entonces, para sustituirlo, pues está el candidato que estuvo primero que nada rumorado para hacerse cargo del equipo con la llegada de Mike McDaniel. Entonces, es Vic Fangio. Vic Fangio es un veterano. En cuanto lo corrieron de Denver, el run es que iba a llegar como coordinador defensivo en algún equipo, y el primer equipo que surgía como candidato era Miami. Estuvo escuchando ofertas, yo creo que un poco por el ego lastimado, termina quedándose como asesor de la defensa, y de hecho todavía su equipo está en playoffs, él está con los Philadelphia Eagles, pero creo que ya decidió que va a regresar como coordinador el próximo año, a menos de que le surja un rol de head coach de nuevo. Y yo pienso que puede ser una buena mancuerna con Mike McDaniel, muy en el plan de asistente del head coach y coordinador defensivo en un rol senior, en donde estaría tratando de crear un nuevo esquema defensivo. Él tiene conceptos que son de una defensa muy veloz, de una defensa muy efectiva, y que pueden funcionar con buena parte del roster que tenemos actualmente, ¿no? Son pocas piezas las que le faltarían a su defensa, eso es lo principal que se destaca, ¿no? De ahí, pues en Buffalo tienen un entrenador de línea defensiva joven, pero que a su vez ya tiene bastante experiencia, que es Eric Washington, quien pues ha sido mencionado por muchos medios como una de las grandes opciones, y que además pues lo que tiene es que principalmente tiene conceptos defensivos de una defensiva mucho más pesada, una defensiva mucho más fuerte en la línea, y que eso podría requerir quizás ingredientes que no tenemos necesariamente en la defensa actual, y que haría que el rol de algunos de nuestros pass rushers cambiara drásticamente para el próximo año, ¿no? Eso hace que se cuestione mucho la prudencia de él, pero suena como un coordinador defensivo que puede ir evolucionando junto con nuestro head coach. Finalmente, aunque cada quien puede tener su opinión, yo creo que Miami, si realmente no quiere hacer una metamorfosis tan ruda que implique muchos cambios
que tengan que ser como de más de un off-season para poder concretarse, podrían traer a Vance Joseph, actual coordinador defensivo de los Arizona Cardinals, quien pues con el nuevo régimen seguramente va a salir de la organización, y creo que sería muy acertada su contratación por parte de los Dolphins, ya que sus conceptos defensivos son muy compatibles con el roster actual que tienen en Miami, y que además podría hacer que algunas cosas fluyeran de mejor manera para Miami. En tu caso, Cristian, ¿quién te conviene más? ¿Gente experimentada o igual gente de primera oportunidad para esta posición donde, insisto, veamos los nombres que tiene Miami? Estamos hablando que no solo es Jalen Phillips, tienes a Christian Wilkins que está en su 5º año de contrato y que la siguiente offseason va a buscar el contrato grande con los Dolphins o con cualquier otro equipo que le quiera pagar. También tienes a Melvin Ingram, que aunque es agente libre, puede salirte a un coste barato dependiendo de quién vaya a ser el elegido. Tienes a Bradley Chubb, tienes a Jerome Baker, tienes a Javon Holland, tienes a Xavier Howard bajo contrato. Entonces las piezas están. Los candidatos naturales ya los dijeron en su mayoría Marcos y Adam. Big Fangio, digamos, es un maestro defensivo y que creo que tiene situaciones con que ligarlas a Mike McDaniel por los equipos que estuvo, San Francisco, Denver, aunque no es directamente del árbol que viene Mike McDaniel, hay relaciones y se conocen. Por ahí se han hablado también de la parte de los que mencionaron ellos, Mike Zimmer, que viene de ser entrenador de los Vikingos de Minnesota, Lovie Smith, que terminó de ser coach de los Tejanos de Houston. Por ahí, no creo, pero uno de los otros números que se manejan mucho en las redes sociales es Bello, que es el coordinador defensivo actualmente de Denver, que yo creo que más bien va a acabar siendo coach de algún equipo del NFL, que ha tenido muchas entrevistas. Y bueno, pero dentro de todos estos nombres lógicos, rimbombantes, que tienen experiencia, yo creo, mi pensar es que McDaniel a su vez va a tomar una decisión, porque creo que sí le van a dar libertad de hacerlo, como lo hizo armando su equipo ofensivo. Si lo ven, realmente pues no fue malo. O sea, realmente se trajo de San Francisco a Wes Walker, se trajo de San Francisco a Embry, se trajo a Babel, que estaba dentro del ámbito en el que él estaba, McDaniel, que es el grupo digamos, contra el que competía, que es San Francisco, Seattle, los Rams, Arizona. Por ahí, si se dan cuenta, como agencia libre se trae a Chris Edmonds, que es de Arizona. Significa, me imagino que ya lo comentaron, pero el hecho de que se quede Darrell Bevell es una gran situación ahí, porque dice muchas cosas. Dice, ofensivamente me gustó el equipo, a quien toma las decisiones Chris Greer y Steve Rose. Aquí esta parte la vamos a afinar, y ahora va al revés. Ahora la parte defensiva es la que se va a reconstruir, o al menos desde el staff de coacheo. También pues el espaldarazo a Tua Tagovailoa. Entonces, en ese ámbito creo que se va a mover McDaniel. Inclusive la decisión que a lo mejor está un poquito fuera de su árbol, de su ámbito, de McDaniel venía de San Francisco, es el coordinador ofensivo, que es Frank Smith. Pero el tema de Frank Smith yo creo que viene, y luego Applebaum, ¿no?, que viene del colegial. Frank Smith viene ya de estas relaciones, digamos, venía de los Chargers, y viene de ser un coordinador ofensivo que se adapta perfectamente a él, que él es el que va a llamar las jugadas, y dándole un poquito más al entorno ofensivo, ¿no? Creo que es lo que llega a hacer, a darle forma, a tener también contacto con los jugadores, a darle fuerza, a tener esa relación con Applebaum para la parte de la línea ofensiva. Ya hablando de la decisión defensiva, creo que por ahí va a ir. Voy a mencionar unos nombres. Yo creo que la decisión no va a ser un nombre rimbombante, va a ser un coach tipo lo que hizo con Frank Smith, o a lo mejor del árbol con los que ha estado en su ámbito, ¿no? Y que tiene confianza y ya conoce cómo trabajan. Voy a dar unos nombres de coaches más jóvenes, que creo que por ahí va a ser, y de los que ha estado en el entorno. Uno de ellos es el coach. Vamos a empezar por todos los que Robert Saleh viene del entorno donde él estaba, y que ahora actualmente es de los Jets de Nueva York. Y Robert Saleh pues se llevó a muchos, también al igual que McDaniel cuando llega a los Jets. Pero revisando un poquito ahí los nombres con los que estaba Robert Saleh desde el lado defensivo, cuando estaba en los 49ers, está Chris
Koshurek, que era el coach defensivo de la línea defensiva. Está de la secundaria Joe Goods, de los safeties Daniel Bullocks, lógicamente de los linebackers internos de Mecco Ryans, que también sería alguien normal o lógico, pero de Mecco Ryans está también teniendo entrevistas para ser coach más que coordinador defensivo. Y también teníamos al coach Brian Fleury, que era el de calidad de control defensivo. Por ahí, un hombre que a lo mejor pudiera dar la sorpresa es Chris Richard, que también anteriormente Miami ya lo estuvo buscando inclusive como coach. Y no le veo ninguna atadura hacia McDaniel, pero puede ser es joven, es de mentalidad tipo, digamos, de estos coaches modernos, y pudiera ser un hombre también ahí sorpresa. Otro que estaba en el entorno de McDaniel, digamos, ya no hablando de San Francisco, sino de los equipos con los que enfrentó, es Ken Norton Jr. Ken Norton Jr., a ver si me pueden ahí corregir, pero creo que estuvo en Seattle, no sé si se mantenga ahí, la verdad es que no recuerdo, pero estuvo en el entorno contra los que jugó McDaniel. Y bueno, otro es Vance Joseph, ya lo dijo por ahí Adam, que estuvo un tiempo en los Arizona Cardinals y lógicamente pues sabe lo que significa enfrentarlos también, ¿no? Entonces, esos nombres que dije a lo mejor no son tan sonados, pero pudiera darse por ahí alguna atadura hacia alguno de ellos, y bueno, de ahí lógicamente vendría pues todos los demás asistentes que también hemos perdido. Por ahí me gustaría y me encantaría que dentro del staff defensivo se quedara Sam Madison, porque está identificado con el equipo, con los fanáticos, y creo que al final, con todas las lesiones, hizo un buen trabajo con Kohou y con Crowsen, que de verdad yo no sé de dónde le sacó madera a Crowsen, y al mismo Noah lo hizo mejorar un poco, ¿no? Entonces, creo que Sam Madison hizo un buen trabajo y me gustaría que se mantuviera el equipo. Esos son nombres tan rimbombantes, pero por ahí alguno de ellos podría caer de sorpresa ahí siendo el elegido. Estimado Marcos, no solo fueron esos movimientos los que realizaron los Dolphins en esta semana, también hubo movimientos de contratos a futuro. Los Dolphins han firmado a varios jugadores que estuvieron en la escuadra de prácticas con contratos de reservas de futuros, entre los cuales se encuentran los siguientes nombres. El caso de Braylon Sanders, el receptor que va a estar para este tipo de contrato, Lester Cotton, el liniero ofensivo, Joshian Bronson, el defensive tackle, Tino Ellis, el esquinero, Cameron Goody, séptima ronda del draft de la temporada pasada, el tackle Kyon Smith y el defensive tackle Jalen Newman. Todos estos jugadores, en algún momento varios de ellos tuvieron participación en la temporada regular. ¿Consideras que es una buena decisión mantener esta gran base tomando en cuenta el éxito que se tuvo en la escuadra de prácticas la temporada pasada, donde jugadores como el caso de Brandon Shell, que es agente libre, firmó contrato con el equipo? El caso de Merrill McKinley es otro ejemplo. El caso de Ben Style, que ya no está con el equipo, pero su actuación durante la pretemporada e incluso en un partido de temporada regular con los Delfines le pudo dar un contrato para irse con el equipo de Cleveland. Y por su parte también Larney Coleman, otro jugador que fue selección del draft de los Dolphins, estuvo en la escuadra de prácticas y que también fue firmado por el equipo de Carolina, además de Callum Barnes, uno de los jugadores que mejor rendimiento tuvo en el pasado draft en cuanto a tiempos, firmó en la escuadra de prácticas de los Delfines y también fue contratado por el equipo de Minnesota para su equipo. ¿Cómo ves estos nombres? Y obviamente la base que va a tener Miami para desarrollar, tomando en cuenta, como ya mencionaron ustedes, no vamos a tener tanto dinero, o al menos desde el principio, y los picks del draft pues solamente son contados, Marcos. Sí, bien lo mencionas, que el equipo pues tiene recursos limitados, entonces es importante e interesante seguir añadiendo jugadores jóvenes que puedan aportar en un futuro. Ninguno de estos nombres tienen un perfil realmente alto. Por ahí Lester Cotton es uno de los nombres que me suenan, estuvo en los Raiders, pero bueno, había sido undrafted free agent en el año 2019, y la mayor parte de estos jugadores pues son jugadores que no fueron tomados en el draft y que son tomados como proyectos. Por ahí un jugador como Robert Jones, que aportó bastante como tackle derecho en este año, como ya mencionamos a Kader Kohou, a Crowsen, son jugadores que el equipo pues no los tenía en la plantilla, que no los tenían en el radar hasta que hubieron lesiones y los tuvieron que llamar de practice squad o
o como undrafted free agents, los tomaron básicamente de la calle, por decirlo de alguna manera, entre comillas, y eso te habla muy bien de este equipo de escauteo de Chris Greer, que no deja de trabajar en ningún momento, y incluso al siguiente día de haber sido eliminados de los playoffs, pues han traído nombres que les gustan, son jugadores jóvenes que por algo les ven potencial, y bueno, no van a ser los únicos, no van a ser los últimos. Obviamente, cuando empiece agencia libre, pues tendrán competencia, lo mismo sucederá con el draft. Y bueno, pues me quedo nada más con eso, me quedo con la buena proyección de Chris Greer de buscar jugadores jóvenes que en algún momento puedan aportar, y no sabemos cuál de ellos vaya a ser, en qué momento, pero estoy seguro que alguno de ellos en algún momento pues va a ser parte importante del equipo. Cristian, ¿cuáles son los eventos que siguen para el camino al draft, considerando que ya está en marcha y donde los Delfines pues van a tener que sacar mucho provecho de todos estos jugadores que no son tan conocidos y que van a tratar de reforzar, así como vimos el éxito de los Verón McKinley, el caso de los Nick Needham en su momento, el caso de los Preston Williams en su momento? Sí, bueno, los más sonados son el Shrine Bowl, que juega el equipo contra el oeste, y inclusive, si no estoy mal, ahí corrígeme, Marcos, que tú eres el experto, creo que de este bowl también salió Skylar Thompson y por ahí Brock Purdy, que son pues 2 séptimas rondas que lógicamente Purdy ha estado luciendo más, pero también Skylar para hacer una séptima ronda dio muchísimo en esa temporada. Son bowls donde realmente empieza la evaluación, y como decía Marcos, creo que el equipo de Chris Greer es muy bueno en eso. Ha encontrado gemas como Nick Needham, como Kohu, como Robert Jones, los que ya mencionaron. La verdad es que ha sido de gran valor el trabajo de Chris Greer. Yo creo que Chris Greer ha hecho un buen trabajo con los Delfines de Miami, y creo que sobre todo en la parte del draft, ¿no? Entonces, en este bowl, de hecho, por ahí pues va a haber, no tengo ahorita los nombres presentes, pero en redes sociales ya están apareciendo en las cuentas de los bowls los jugadores que van a estar. Como dices, van a ser en la semana previa al Super Bowl, en donde va a darse este primer bowl, y también el Senior Bowl, que es en Alabama. Y bueno, en el Senior Bowl hay un poquito más de talento, lógicamente. Son jugadores que ya están en su año, pues ya para brincar al NFL, que no se anticipan a dar el salto a la NFL, y que cumplen toda su carrera académica para poder brincar a la NFL, y que bueno, pues hay mucho talento de ahí. Han surgido jugadores que no estaban proyectados de altas rondas, como por ejemplo Dak Prescott, y que de repente pues es un jugador que se volvió titular en los Vaqueros de Dallas, incluyendo supliendo a Tony Romo. De repente en este tipo de bowls también recuerdo, también uno de los más que recuerdo es un corredor que no traía nada digamos de proyección en el colegial, como era Matt Forte en su momento con los Osos de Chicago, y que lució en el Senior Bowl y resultó una primera ronda y tuvo una muy buena carrera. Ya nos dirá Marcos otros nombres, pero sí es un bowl en el cual necesariamente tienen que estar los scouts de Chris Greer ahí, porque ahí pueden encontrarse muchas gemas. Tengo entendido que en el Senior Bowl este año van a estar gente del staff de los Riders. Ahora en este año no va a haber coaches como tal, sino van a ser más bien asistentes. Un equipo lo va a estar coachando, si no mal recuerdo, staff de los Riders, Patrick Graham en específico, el coordinador defensivo, y el otro no lo recuerdo, pero también sería un asistente defensivo de otro equipo. Y bueno, pues van a ser partidos muy buenos. De verdad, Fanatics, si pueden, vean esos juegos, porque ahí vienen muchos de los jugadores que bueno, hay unos muy sonados que tienen ya mucha proyección en el colegial, pero de repente ahí aparecen jugadores con muchísima valía, y que de no tener nada de proyección brincan hasta arriba de la tercera ronda, segunda o hasta primera ronda, ¿no? Ahí le quería hacer una pregunta a Marcos, aprovechando el paso de balón al experto. Me sorprendió mucho ver en el Shrine Bowl que va a estar este corredor de Minnesota, Ibrahim, que estaba proyectado altísimo, y pues cae en este bowl en donde están normalmente los de segundo plano. Bueno, a ver si nos puede comentar algo de algunos jugadores y algunas de las situaciones que se vienen en estos bowls que se van a dar en aproximadamente un par de semanas, Marcos. Sí, Mohamed Ibrahim, un jugador, me encanta, un jugador excepcional.
que de hecho el año pasado tenía proyección muy alta y probablemente iba a declarar, pero en la semana 2, si no me equivoco, del año pasado se tronó la rodilla y tomó la decisión de regresar a college este año y rompió muchísimos récords en colegial de la Universidad de Minnesota. Es un corredor muy bueno, es un poco compacto, no es ni el más grande ni el más fuerte, pero tiene una gran visión. Pues se proyecta por ahí de la tercera, cuarta ronda, pero es un jugador bastante bueno. La verdad es de que me gusta muchísimo Mohamed Ibrahim. Y bueno, hablando del Senior Bowl, de algunos jugadores que han resaltado, pues el mismísimo Aaron Donald es un jugador que venía de la Universidad de Pittsburgh, que sí se escuchaba un poco de él, pero ahí fue donde empezó a escalar realmente, donde dominó a todos los linieros ofensivos y logró pues tener la carrera que tuvo hoy en día. Y otro jugador que se me viene a la mente, pues Ali Marpet, el liniero ofensivo de los Tampa Bay Buccaneers, que venía de una universidad muy chica, se llamaba de Hobart, y bueno, pues fue otro jugador de una universidad muy chica que en el Senior Bowl digamos que se desarrolló muchísimo y tuvo una carrera bastante fructífera. Por parte de los Dolphins me acuerdo algún jugador que tomaron que resaltó en el Senior Bowl, creo que Koa Misi, creo que había sido uno de los jugadores que de hecho los Dolphins, no me acuerdo bien si ellos mismos lo habían scouteado, o sea, si ese año los Dolphins tenían coaching staff ahí y creo que Koa Misi fue uno de esos jugadores, si mal no recuerdo, tengo que volverlo a revisar. También recuerdo a Durham Smitey, ¿no? También de los que brilló y que tuvo un touchdown por ahí. Y bueno, sí ha tenido buena carrera también. Sí, también en ese año que los Dolphins tomaron a 2 alas cerradas, de hecho, a Gesicki y a Durham Smythe. Y bueno, este año en el Hula Bowl, realmente el jugador que más destacó fue Jordan Ferguson, un liniero defensivo / defensive end. Por ahí también hay un corredor que no recuerdo mucho su nombre, que también había resaltado bastante, pero pues esténse todos pendientes sobre lo que viene, sobre todos estos eventos, sobre todos estos juegos de estrellas, porque pues va a estar bastante interesante y más porque los Dolphins pues no cuentan con mucho capital de draft, entonces van a tener que ser muy meticulosos, van a tener que pegarle a todos sus picks básicamente, porque no se pueden dar el lujo de tomar jugadores que no vayan a aportar mucho. Entonces, algo que sí les puedo anticipar es que es un gran año para los esquineros. Hay muchísima profundidad y los Dolphins pues podrían ahí en el pick número 51 estar tomando un cornerback bastante bueno. ¿Qué otra posición? Ala cerrada es una posición que tiene bastante profundidad. Por ahí el ala cerrada de Georgia, no Bowers, porque Bowers sale el siguiente año, pero el otro tiene bastante buena proyección. Es un jugador que mide 6'7" y que puede también estar ahí en el radar de los Dolphins. Y edge rushers también es una de las posiciones más fuertes, aunque Miami realmente no veo que tenga mucha necesidad ahí con el tema de Bradley Chubb y de Jalen Phillips. No creo que vayan a tomar un edge rusher muy temprano, pero bueno, les puedo anticipar eso hoy en día y ya más adelante también tendremos programas especiales del draft. Definitivamente, Marcos, ya se tuvo el Hula Bowl, también se llevó a cabo hace unos días el College Gridiron Showcase, donde tuvieron la oportunidad varios jugadores de tener entrenamiento al estilo fútbol americano, fundamentos y demás, para irse preparando para cada uno de estos eventos. Y por supuesto vendrá el Senior Bowl, como ya lo mencionaron, el próximo 4 de febrero, y por supuesto también vendrá el caso del East-West Bowl, como ya comentó Cristian, que es el próximo 2 de febrero. Vayan tomando nota y por supuesto estén al pendientes del contenido que estaremos generando en somosdolphins.com/colegial para que vean todo este camino, porque la información no para, aunque los delfines ya hayan quedado eliminados. ¿Algo que quieras agregar antes de irnos, estimado Cristian? No, pues agradecerles que nos acompañaron toda la temporada los Fanatics. Muy rápidamente para el tema de Fantasy, pues tuvimos campeón, por ahí estaremos informándoles en las páginas y en las redes sociales de Somos Dolphins, pero ya tuvimos campeón y bueno, ya están ahí enterándose de quién fue campeón, que es pues el Fanatic Benjamín Tejadío, que superó al final en la final a Miguel Paredes con sus equipos respectivos y pues fue una experiencia muy reñida la temporada de este año. Y pues ahí vamos a estar listos. Ahorita viene la parte de evaluar y de revisar pues, toda la temporada baja, pero cuando se acerquen las fechas del Fantasy,
Seguramente en Somos Dolphins vamos a tener lista pues la liga del 2023. Los premios fueron muy buenos, ya estarán viendo ahí en las columnas la premiación y lo que nuestros concursantes ganaron, y ha sido una gran experiencia en esta liga competir con este gran nivel que hubo este año, la verdad, y bueno, y atípica por lo que sucedió en las finales de Fantasy, pero afortunadamente bien resueltas, y bueno, quedaron muy contentos por lo que nos comentaron nuestros finalistas y nuestros concursantes este año. Agradecerles a ti, Adam, a César, a Marcos también por estar todo el año acompañando a nuestros Dolphins en la temporada, una temporada que yo evalúo como buena, que nos dejó muchísimas emociones, que tuvo su clímax en aquel juego con los Baltimore Ravens, que regresamos de la nada, y a lo mejor su caída más baja en aquel juego contra los Chargers de Los Ángeles, que pues no se movía nada, y lógicamente con las lesiones de Tua, pero que al final nos deja un buen sabor de boca, y que el parámetro ya está puesto y la vara ya está más alta. El siguiente año pues tienen que ser playoffs y ganar ese primer partido para que sea una temporada buena. Pues no, agradecerles una vez más, una temporada bastante entretenida esta. Sí, esperemos que siga todo esto en tendencia, la verdad muy divertido el programa. Agradecerles una vez más a toda la gente que nos escucha, que nos den ahí like, follow, se agradecen todo tipo de comentarios, y esténse todos al pendiente para todo lo que viene, y porque pues el tema de Somos Dolphins continúa todo el año. Correcto, amigos. Y quien les habla este mercado, les damos las gracias a todos ustedes, Fanatics. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nos encuentran como Somos Dolphins. Si les gustó este capítulo, por favor, califíquenos con 5 estrellas a las plataformas de Spotify y Apple Podcast para que este contenido siga distribuyéndose en estas plataformas. No olviden dejarnos su like y suscribirse, activando la campanita para que estén atentos a las notificaciones que les lleguen cuando subamos un nuevo capítulo del podcast de Somos Dolphins. Nos vemos en una próxima edición para encaminarnos a todo lo que vendrá en esta off-season y, por supuesto, el camino de un buen draft, donde ya está en marcha. Somos Dolphins.